La gente está cansada de este gobierno. Son los que generan que la gente que tradicionalmente votó el peronismo no vaya a votar. Es muy simple. ¿Cómo resolvés esa situación? Me interesa porque creo que es un punto de debate importante. Mira, el peronismo ha tenido 40 recién cumplidos, un pebite. Cuando el peronismo perdió la elección con Alfonsín, se reencontró después de lo que fue el Congreso del Teatro Odeón. Sí. Inteligentemente en ese congreso estaban todos los sectores, la ortodoxia de Arminio Iglesias, Lorenzo Miguel, y la renovación de la cafiradora, el menemismo, muy bien. Alguien tuvo la inteligencia de decir, muchachos, esto no lo podemos arreglar si no hacemos algunas cosas rápido. Entonces pidió que se cierren las puertas y se saquen los periodistas, ¿no? Y que después que terminara la charla, ahí recién se iban a dar los comunicados para explicar qué había pasado. Entonces se escuchó ruido en el salón, pasaron algunas horas, se abrieron las puertas, salieron y dijeron, bueno, estas son las nuevas autoridades. Y después cuando salió gente que había tenido la desgracia de quedarse por la escalera, se le explicó que estaban todos de acuerdo y por unanimidad había una nueva conducción del peronismo. Bueno, esto se arregla cerrando la puerta de la CGT. Seguramente Daer podría tener algún accidente que lo lleve a tener que salir de su cargo, renunciar voluntariamente y anticipar las elecciones de la CGT, y que algún compañero combativo con decisión de enemistad manifiesta con el liberalismo y con su forma de gobierno tome el control de la central obrera con un solo secretario general empoderado, sin triunviros, sin chantadas, sin mediocridades, que para mí ese compañero se llama Sergio Palazzo, y que la CGT pase a tener un plan de lucha activo con paro general por tiempo indeterminado. Entonces esto se arregla primero limpiando el campo amigo. Nosotros no nos podemos sorprender de que el enemigo tenga 40 y pico % de los votos, es histórico. Son los gorilas antiperonistas, traidores, masones, liberales de siempre, son la mierda masónica de la Argentina, van a existir siempre, lograron hacer pie en provincias como Córdoba, donde de la mano del general Menéndez y el genocidio del centro clandestino de detenciones de La Perla y el Cabildo de Córdoba, donde funcionaba la central de policía, torturaron, mataron, secuestraron y eliminaron las generaciones revolucionarias cordobesas del Cordobazo para imponer un modelo burgués, clase media, pro-masón, que hoy es el gorilaje de la provincia de Córdoba. No hay que olvidar que este país no cambió porque ellos convencieron. Este país cambió porque ellos mataron, secuestraron, torturaron y robaron. Entonces, estamos en un proceso violento desde el día que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, en una guerra abierta donde nosotros hemos puesto los muertos y la sangre, y ellos han descaradamente construido un proyecto que tiene que ver con un modelo anglófilo occidental, saqueador, ladrón y capitalista, en base al ejercicio de la violencia permanente. Bueno, es tiempo que el campo popular no cometa el error de creer que hay que hacer, como dice Eduardo Duhalde, un gobierno de unidad. Un gobierno de unidad, las pelotas, amigos y enemigos. Y si hay que hacer un gobierno de unidad, es solo con los amigos. Entonces, ahí radican las fuertes diferencias. Yo puedo abrazar a Eduardo Duhalde y decirle, eso fracasó. Él dijo que no le gustan tus formas. Que hace bien, porque somos distintos. Lo que no va a poder discutir son mis razones. No se refirió al respecto, pero sí que por ahí no estaba de acuerdo con las formas. Me quedo con esta cuestión, digo, vos planteás, y creo que muy bien, en la historia de la Argentina. A mí no me sacaba nadie del gobierno frente a la catástrofe y la tragedia de la muerte de Costecchi y Santillán, porque el responsable de su muerte era Felipe Solá. Yo no hubiera utilizado la muerte de Costecchi y Santillán como excusa para irme. Yo hubiera mandado preso al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el responsable de esas muertes, y me hubiera quedado a gobernar. Entonces yo digo, Eduardo tiene grandes aciertos, que fueron en ese momento de crisis bálsamos de paz social, pero no se animó a la revolución. Terminó siendo un presidente de crisis, republicano, que negoció con la UIA y con los sectores más concentrados una especificación asimétrica y la devolución de la plata a los que se la habían robado. Fue una salida, cumplió con estructurar la paz social de aquel momento, pero lo hizo de la manera equivocada a mi saber entender. Pero de todas maneras, digo lo que dije ayer, me abrazo con Duhalde todos los días porque el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos, y frente a estos criminales genocidas, frente a Caputo y Sturzenegger, frente a la basura de Urnequian y la mierda de Epstein, Duhalde todos los días. Aprovechando esto, digo, coincidís con esa idea de que lo que fue la salida de Duhalde, el proceso, el llamado a elecciones, fue en realidad un proceso de desvío y no tenía que ver con la estabilización política. Yo creo que Eduardo Duhalde quedó agotado en términos de la administración del poder cuando el Fondo Monetario
lo acorrala en términos personales y le dice que no iba a haber más plata si no se convocaba elecciones, etcétera. Yo creo que él ahí se tendría que haber animado al default, que no se animó, se tendría que haber animado a quedarse en cualquier circunstancia y conducir. Él creyó que le hacía un bien a la patria y a la Argentina corriéndose, para mí fue un error. Viniste a una presentación en Mar del Plata. ¿Qué te dejó la visita a la ciudad en esta ocasión? Veo a Mar del Plata cada vez más pobre, más sometida a un presente que obviamente la tiene secuestrada en la pobreza. Vi muchísimo más margen de delincuencia, de inseguridad latente, que debe ser un tema de agenda urgente de Axel. La provincia debe declarar la emergencia en materia de seguridad y tomar el control real de la crisis, porque obviamente no es responsabilidad del gobernador la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, pero sí es su responsabilidad combatirla. Entonces, obviamente la inseguridad se combate con gestión, que él lo hace, se combate haciendo escuelas, se combate haciendo hospitales, se combate sacando a la gente de la pobreza, pero también tenés una delincuencia que es estructural y que no tiene nada que ver con el fenómeno social, porque delincuencia hay en todos los países del mundo, por más ricos que sean, y tenés en esa delincuencia estructural hoy un nido de cultivo basado en la pobreza, donde para el narcotraficante es muy fácil conseguir un soldadito, porque el soldadito viene de la pobreza, el narco viene de la riqueza. Entonces, para combatir el delito en la provincia de Buenos Aires hay que tener decisión política y conocimiento. El gobernador tiene la decisión política, pero quienes ha confiado la tarea no tenían el más puto conocimiento. Se ha hablado, me extiendo un poquito quizás, pero se ha hablado mucho en el último tiempo de la incidencia del narcotráfico a partir de la retirada de una parte del Estado. Es decir, al no contar con la asistencia del Estado, ¿de qué Estado? Hay dirigentes del Estado Nacional. No, yo para arreglar a la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad me basto solo con lo que tiene la provincia y sin ayuda de nadie porque no la necesitas. Pero la realidad es más, que quienes transitan dicen, donde se retiró el Estado no puede llegar, apareció... Primero es un error gravísimo. El Estado es el Estado provincial. El Estado nacional no tiene nada que hacer en la provincia de Buenos Aires. Si yo soy el jefe del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el jefe operativo de la seguridad de los bonaerenses, vos me bajás un gendarme y yo te lo devuelvo en bolsa. La provincia de Buenos Aires no la controla ninguna fuerza federal. Es un problema de los bonaerenses. Entonces, no hay ninguna posibilidad de compartir con fuerzas federales y habilitarles el territorio para que se entrometan en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por varios motivos. Primero, no tienen autoridad policial porque no son fuerzas policiales, sino de seguridad. Empoderar a fuerzas de seguridad con tarea policial es abrir la participación, entre otras cosas, de inteligencia criminal a las Fuerzas Armadas o de seguridad. Un delirio. Segundo, no tienen capacidad represiva la gendarmería, la prefectura, la portuaria o la aeronáutica no tienen derecho a tocar un solo ciudadano bonaerense. Y en mi caso, si yo fuera el jefe de la seguridad bonaerense, si un solo oficial federal toca un bonaerense, lo mando al hospital. Entonces, la seguridad de los bonaerenses es un tema de los bonaerenses. Las fuerzas federales tienen tareas que cumplir. Y sus tareas están en las fronteras, en el agua y en los cuarteles. No en la vida de los bonaerenses y en la vida civil de los bonaerenses. Y en todo caso, custodiar objetivos federales, que no es el caso de las calles de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el narcotráfico es un delito federal. Entonces, si crece el narcotráfico, es porque las condiciones del combate federal no están dadas para que el narcotráfico sea controlado. Y ahí entonces el gobernador y el ministro de Seguridad tienen relatividad absoluta en el combate al narcotráfico porque no le corresponde. Entonces, ahí vos te planteás, ¿los jueces federales y los fiscales federales están trabajando contra el narcotráfico? ¿Las fuerzas federales están trabajando contra el narcotráfico? ¿Para qué querés gendarmes en los trenes? ¿Vos creés que el narcotráfico está en los trenes? No. Bueno, ¿para qué querés prefectura en las terminales de micro? Contame. Entonces, la realidad es que Axel tiene que pensar seriamente en no confundir. La idea de que Axel pida ayuda al gobierno nacional para arreglar, pareciera que es lo que está diciendo, yo no lo puedo solucionar, necesito la fuerza nacional. Bueno, es un delirio, está mal planteado, confunde. De todas maneras, es algo que el gobierno de Cristina hizo y está mal. Pero en Mar del Plata también se está discutiendo, se ha discutido siempre históricamente, pero en el último tiempo se ha discutido mucho, quizá por la característica del gobierno que sale mucho a hablar. ¿Cómo ves esa situación en la ciudad? Digo, vos conocés Mar del Plata, ha crecido un montón geográficamente, pero también empieza a tener problemas grandes.
Pero vos crees que a Mar del Plata el nivel de inseguridad lo vas a solucionar trayendo gendarmería. No. En Mar del Plata, si vos no abrís fábricas, no das empleo, no das educación, no das contención sanitaria, la violencia va a aumentar porque la gente va a buscar el recurso que le permita seguir viviendo. Vos sabés que el único instinto que no cambia es el de la supervivencia. Entonces, las personas frente al límite van a operar al límite. Y ese límite puede ser delinquir. Y en el delito puede ser que alguien le quite la vida a otro o que lo lastime. Entonces, la realidad es que vos tenés que pensar en términos de sacar del extremo de la necesidad a aquellos que la tienen. A partir de ahí, la delincuencia queda únicamente relativizada y encapsulada en lo que es el delito por ambición, o el delito por corrupción, o el delito por desesperación o problema psiquiátrico. Entonces, perdés el delito creciente por ineficiencia del Estado provincial en la contención social. Ahora, si Axel, a su vez, cree que él no puede quedarse con el dinero de los bonaerenses y quiere seguir administrando con los 4 pesos que nos devuelven de los 10 que nos roban, nunca le va a alcanzar para bajar la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, porque el Estado central está pensando ahora en un super IVA que incluye ingresos brutos para que ni las provincias ni los municipios perciban los ingresos brutos y terminar de asesinar los estados provinciales. Entonces, Milei quiere llevarse el dinero de las provincias y yo quiero eliminar el Estado central. Entonces, acá hay 2 planteos, el de ellos y el mío, en el medio no hay nada. Claro. Me quedo con esta última de la ciudad. Digo, ¿cómo ves la responsabilidad política hoy que tiene el movimiento? ¿Qué figuras son las que vos ves que pueden funcionar como ordenadores en lo que se viene en lo inmediato? Primero hay una cuestión del ser para poder hacer. O sea, fundamentales son aquellos que tenemos ideas para sacar a la Argentina adelante. Y dentro de esos que tenemos ideas, hay algunos que ya las han concretado y tienen función de gobierno, como el caso de Ricardo Quintela o Infran, o intendentes del conurbano fuerte, como puede ser Grey o Nardini, que tienen gestiones municipales fuertes con poblaciones que alcanzan el número de una provincia. Entonces vos tenés un montón de gente, acaba de ganar por mucho en Mercedes, en San Luis, Maxi, que es el intendente, un pibe de 42 años, que acaba de ganar por paliza a su ciudad. O sea, tenemos un montón de compañeros en muchos lados que están para dar un paso hacia adelante. El problema es que vos no podés dar un paso para adelante mientras Cristina cometa el error de creer que todavía tiene espacio para ser figura electoral. Entonces, si nosotros degradamos a alguien que se sacaba fotos con Macron y tenía entrevistas con Putin a discutir con los concejales de Berazategui, estamos en el horno. Hay un problema ahí porque la conducción también queda degradada, ¿no? Queda degradado porque aparte Cristina tiene un problema que solo le vamos a resolver los que entendemos de qué se trata. Y es la persecución y el lawfare sobre ella. Eso no lo va a arreglar. Mira, no hay peor cliente que aquel que elige ser abogado de sí mismo. Entonces Cristina lo que tiene que dejar de hacer es tratar de ser su propia abogada. O sea, tiene que salir de la idea de que está sola e indefensa y se tiene que proteger con lo que le va quedando, porque cada vez le queda menos. Era una líder nacional y ahora es la presidenta de un partido del conurbano. Y encima del conurbano quiere ser solo candidata de una sección que es la tercera. Bueno, la realidad es que me parece que a Cristina hay que cuidarla, fue presidente, vicepresidente, senadora, diputada, ya está. A la casa cuidarla, ponerla con Eduardo, con Dualde y con todo el resto de los que fueron presidentes en el Consejo del Senado romano para que ayuden a gobernar a los que nos va a tocar gobernar. Y dejarle a Axel su presente, porque el presente hoy de la figura más importante de la política argentina en términos cuantitativos es Sergio Massa y Axel Kicillof. Sergio Massa sacó 11.500.000 votos como candidato a presidente y Axel sacó 5.400.000 votos. Después vienen gobernadores como Quintela, pero claro, es gobernador de una provincia con un nivel de población mucho menor, o el Gildo Infran. Bueno, entonces yo lo que digo es, compañeros hay en todos lados. Y fundamentalmente no hay que ir a buscar nombres al basurero, porque cuando vas al basurero conseguís basura. ¿Qué te genera, digo, mencionás el interior y la Argentina en su totalidad? Ya hubo elecciones, hubo procesos electorales donde figuras que por lo menos se vienen sosteniendo en base a esto que vos decís, la cantidad de votos que han tenido, en estas primeras experiencias electorales no le fue bien. No, es que hay un error. Vuelvo a insistirte con que no tenés que mirar tele. No lo miro. No tengo tele, chicos. En el Chaco. Puntualmente. En el Chaco, Capitanich. Primero, no le da la cara para ser candidato. O sea, primer error del peronismo, no le da la cara a Capitanich para ser candidato. Pero fue. Fíjate que aún con la cara de Capitanich, que es un delirio,
que es un error imperdonable de la política del peronismo. Si la compañera que fue candidata y salió tercera fuerza en el Chaco con 52.000 votos, peronista, 6 intendentes peronistas se juntaron y son la tercera fuerza del Chaco, era la compañera que iba a acompañar a Ricardo Quintela como vicepresidenta primera del peronismo a la interna con Cristina. ¿Sabe qué le dijo Cristina a esa compañera? No te alcanzan los avales. Entonces la compañera dijo, no me alcanzan los avales. Bueno, ¿no va a haber interna en el peronismo? Bueno, entonces nos vamos por afuera. Si Cristina no hubiera cometido la torpeza de creer que ganó la interna del peronismo con el voto de Servini y Cubiría, y hubiera permitido una interna con Quintela y la compañera del Chaco, y Ricardo hubiera perdido y la compañera hubiera perdido, hubieran ido por adentro del peronismo en el Chaco. Y aún con la torpeza imperdonable de llevar al impresentable de Capitanich, se hubiera ganado. Porque sumando lo que tenía Capitanich más lo que sacó la compañera, se ganaba el Chaco. Entonces, perdón. Sí. Si sumás eso a la intervención del impresentable de Berni en Salta y Aníbal en Jujuy, donde no entró un concejal en toda la provincia del peronismo, está claro que los principales errores tácticos de carácter electoral los comete Cristina. El primero, no haber permitido la democratización del peronismo para que todos estuviéramos contenidos dentro de la estructura del peronismo, ganando o perdiendo. Y entonces estaríamos todos definitivamente encolumnados en un solo lugar. Siendo ella la que tenía las chances de ganar. Prefirió la dictadura del dedo. Y acá están los resultados. De todas maneras, no hay que asustarse por el voto positivo. Hay que asustarse por el voto que no fue a votar. Nosotros damos vuelta a esto en 5 minutos. Si hacemos lo que los que se fueron a la casa vayan a votar. Si nosotros vamos a buscar a los que están en la casa, somos gobierno mañana. De todas maneras, no hay que olvidarse que este gobierno, antes de ser echado a patadas en el culo por una urna, debe ser echado a patadas en el culo por el juicio político. Entonces, el otro tema es decirle a la gente, a nosotros votenos en octubre porque vamos a echar este gobierno y no va a haber 2027. ¿Por qué? Porque no se puede perdonar un presidente estafador de Libra, no se puede perdonar un presidente corrupto que miraba pornografía infantil en sus celulares, no se puede perdonar una sociedad con la primarización y la represión a los jubilados, el balazo a nuestro compañero Grillo, no se puede perdonar una aplicación de un protocolo por encima del Código Penal y de la Constitución Nacional en forma de autarquía, de dictadura, y que que todos sean los pelotudos fiscales y jueces. No se puede vivir en un gobierno que nombra un juez por decreto, que firma resoluciones en la Corte Suprema durante 45 días y después se dan cuenta que no podía. Bueno, no se puede vivir en un país así. Ni olvido ni perdón. Primero destitución y después elección. Con esto ya te libero, pero en un momento mencionaste que era un acierto lo de la separación de las elecciones provinciales, sí, claro, por parte de Axel. No sé si vas a coincidir, pero a nivel nacional se va a ir a unas elecciones donde las provincias van a tener quizá más peso que en otro momento y que van a tener que plantear su juego propio, porque pelear en una interna nacional, que cada provincia vaya a discusión con la Libertad de Avanza Nacional, no le favorece a nadie, ¿no? Mira, en realidad el beneficio del desdoblamiento está basado en la gran oportunidad que nos han dado de la boleta única electoral, que permite que nosotros rompamos las puertas del Congreso a patada y nos metamos adentro, porque no hace falta una estructura corrupta y corrompedora de carácter electoral donde los intendentes garantizaban la fiscalización para robarse las boletas a las 8 de la mañana y entonces ganaba el que más fraude hacía. Ahora estamos en un sistema donde nos vamos a exponer los candidatos a la voluntad del pueblo en igualdad de condiciones para el recuento. Entonces, mezclar un sistema obsoleto de papel, de lista sábana, con un modelo de elección directa, con lista única electoral de papel, era una torpeza gigantesca. Segundo, estaba probado por las pruebas que había hecho Axel, de que un ciudadano tardaba entre 10 y 12 minutos por persona para votar los dos modelos el mismo día. Con lo cual una elección hubiera durado 48 o 72 horas. Así que, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, no tenía sentido marchar en un mismo día a votar con dos sistemas distintos. Cosa que ya le había pasado en la ciudad de Buenos Aires cuando se dijo que Lustó perdió la elección y nadie sabe si ganó. Entonces, la realidad es que yo festejo el desdoblamiento, pero aparte hay otro tema. Vos decís, las provincias entregaron el federalismo en la reforma del 95 con el Pacto de Olivos y claramente lo hicieron por plata. Coimearon a los gobernadores y los gobernadores mandaron a votar a sus constituyentes para el Distrito Único Electoral con segunda vuelta en contra del colegio electoral que empoderaba a las provincias. Por eso nosotros planteamos la vuelta a la Confederación al colegio electoral. En este esquema,
que vos me digas las provincias. Mira, la elección está nacionalizada porque ellos están planteando algo muy claro. Sea donde sea que votes, en la provincia que vayas a votar, somos nosotros o ellos. Claro. Entonces, nuestro error es no decir lo que tenemos que decir. Somos nosotros o ellos. Y lo que hay que hacer es ir por ellos. Y para eso hay que renovar la conducción de la CGT, del Partido Justicialista, ir al Congreso a patear culos y cabezas, mostrar voluntad política de confrontación, de que somos enemigos del gobierno, que los vamos a destituir, que vamos a recuperar el control de la Argentina, en un contexto geopolítico donde la plaza de Moscú se llenó con Lula, Xi Jinping, Putin, los presidentes de la Euroasia y Nicolás Maduro, al que Cristina le pedía las actas. ¿No? Yo digo, si Cristina quiere ser candidato en la tercera, si dice que ganó por medio voto, Nicolás le dirá, mostrame las actas. Claro. Bueno, entonces, lo que digo es que las pelotudeces que se han cometido alcanzan para que yo pida a todos los compañeros, empezando por Cristina, humildad y aceptación de todos los errores, abrir los brazos, convocar a la unidad para septiembre, que el gobernador salga fortalecido más allá de los planteos de las diferencias y la discusión de cómo mejorar su gestión, porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Yo no tengo miedo de ganarle a alguien que le va bien. De hecho, Menem le ganó a Cafiero. Entonces, que le vaya muy bien a Axel, y yo no voy a ser nunca un obstáculo para su gestión, sino un colaborador. Después discutiremos, yo quiero ser presidente. Entonces, que haga lo que puede, yo haré lo que pueda, pero nunca basado en serle funcional a la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque soy bonaerense y porque soy peronista. Está perfecto. Amigas, amigos, a los que llegaron hasta acá, les agradecemos por su acompañamiento. Los invito nuevamente a que se suscriban a Un Gallo por Esculapio. Le den me gusta, dejen su comentario en esta publicación. Es su manera de ayudarnos. También pueden colaborar con nosotros enviando su aporte a ungallo.mdp. Me queda agradecerte por tu tiempo, por tu presencia. Y bueno, estaremos hablando próximamente porque quedó grabado el resultado de las elecciones en Capital. Veremos qué pasa. Cualquier resultado, a nosotros los bonaerenses nos importa un choto, porque lo único que tenemos que hacer es dinamitar el obelisco. Vamos a ver. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.